Perfecto. Ok. Bueno, entonces tenemos 23 alumnos en la clase. Hoy vamos a ver la fisiopatología de lo que vendría a ser la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Bien. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de hipófisis como recordatorio, vean acá, hay un lóbulo posterior y aquí hay un lóbulo anterior. Y vean de que el hipotálamo está aquí, esta es la eminencia media. Entonces, las sustancias, las hormonas que derivan del hipotálamo se van a liberar acá en la eminencia media y por estos capilares van a llegar hacia la hipófisis anterior. Pero miren este detallito. Cuando nosotros hablamos de los núcleos hipotalámicos secretores o estimuladores o inhibidores, estos de acá, estos de acá, son específicamente para la oxitocina y para el ADH. O sea, estos factores, aquí hay en el hipotálamo hay una neurona que conecta directamente con las células productoras de ADH de oxitocina a nivel de la neurohipófisis. O sea, esto es directo, miren. Bien, partiendo de ese recordatorio, el eje hipotálamo-hipófisis es el que nos va a mantener la homeostasis corporal. Y ayer vimos un ejemplo. Vimos el ejemplo del TRH, hormona liberadora del estimulante de la tirotropa, que es la TSH. Entonces, ¿para qué? Para mantener en forma adecuada la hormona, la TSH y consecuentemente T4 y T3. Eh, bien, también a nivel del hipotálamo vamos a tener la regulación de la temperatura, la regulación de la actividad del sistema nervioso autónomo, el simpático, parasimpático. Las emociones también van a estar en el hipotalámico y el control del apetito y de la saciedad. Todo esto en hipotálamo. Desde el punto de vista endocrinológico, el hipotálamo puede ser considerado un centro de coordinación del sistema endocrino mediante la liberación de hormonas reguladas, hormonas que regulan la actividad de las células hipofisiarias. Las que sintetizan y liberan hormonas influyen en la mayoría. Acá, el mejor ejemplo es el que vimos ayer. En el hipotálamo tenemos TRH, se libera acá en la eminencia media, y por estos capilares llega hacia lo que vendría a ser el lóbulo anterior y estimula a las células tirotropas, y las células tirotropas van a liberar TSH. Bien, esta glándula de... Ahora, ¿dónde está esta glándula? La neurohipófisis, la adenohipófisis. Esta glándula, ya dijimos que tiene una pituitaria anterior o una adenohipófisis, o una pituitaria posterior o neurohipófisis. Era esta, adeno o neurohipófisis. También se la conoce con el nombre de pituitaria. Bien, hipófisis e hipotálamo se encuentran conectados por medio de dos vías. La vía nerviosa es la que nace acá en la neurohipófisis, perdón, en el hipotálamo hacia la neurohipófisis. Y la vía sanguínea, acá, la vía sanguínea, dejan su contenido acá, en la eminencia media. O sea, estas células hipotalámicas, eh, estimulantes de ACTH, estimulantes de oxitocina, van a dejar estas células, estas hormonas, se van a quedar acá en la eminencia media. Y de allí van a conectar por el infundíbulo hacia la adenohipófisis, controlando la secreción de las hormonas. Bien. Dijimos que el hipotálamo puede estimular o puede inhibir a la adenohipófisis, estimulando la secreción hipofisiaria, y estos se denominan factores liberadores. Este FR
factor Realinsin. Estos son los factores liberadores. Ejemplo, el, el TDAH que vimos ayer. Ese es un factor liberador. Y son secretados al sistema porta, lo que permiten conseguir altas concentraciones locales en la adenohipófisis. Las hormonas liberadoras, a ver, bien, les decía de que estas hormonas, las que son colocadas en la eminencia media, cuando se liberan, estimulan a la hipófisis anterior. Y de allí van a pasar también a la circulación. Este es el dibujito que ya lo comentamos. Bien, acá. Bien, aquí está el ejemplo. Miren, vamos a ampliar esta imagen. Miren, aquí tengo el hipotálamo. Este es el TRH que ayer vimos. Llega aquí a la hipófisis, a la eminencia media y vía capilares llega a la adenohipófisis. Las hormonas gonadotrofinas, acá que estimulan FSH-LH, igual se liberan acá y a vía eminencia media, vía sanguínea, llegan acá. Dopamina, esto es de la corticotropa para liberar ACTH. Bien, ahora, la adenohipófisis tiene unas células especializadas. Tiene unas células que solo van a producir ACTH. Las tirotropas que solo van a producir tiroides. Las, van a tener otras células que solo van a producir LH y FSH. La prolactina, vamos a tener otras células que solo producen prolactina y otras que solo producen hormona del crecimiento. Vamos a hacer lo siguiente. Miren esta ACTH, tiene este su factor, su hormona liberadora de corticotropa, de corticotropina, o sea, ACTH. El TRH ya lo vimos. Las hormonas liberadoras, miren, Realin, hormonas liberadoras de gonadotropinas para producir LH y FSH. Esto pues, se pide mucho en el climaterio. Hormonas HR liberadora de hormona HG es crecimiento, de hormona del crecimiento para producir hormona del crecimiento. Ahora, TSH, ayer vimos que actúa sobre la glándula tiroides y hablaba actúa sobre la termogénesis, sobre el metabolismo, eh, hay también la síntesis proteica, y mediados por T3 y por T4, adenohipófisis. Glándulas suprarrenales, ACTH, homeostasis de líquidos y de la función celular. Eh, Tanto la LH como la FSH tienen una acción directa sobre los ovarios para producir estradiol, progesterona e inhibina. Y en los testículos, miren, estas hormonas femeninas van a favorecer una espermogénesis y características sexuales secundarias. La prolactina, que se sintetiza en la adenohipófisis, actúa directamente sobre la glándula mamaria. Cuando el niño nace, produce succión del pezón. Activamos esto con succión del pezón, donde está acá. Se libera la dopamina y la dopamina estimula a las células eh, prolactotropas, las cuales van a producir prolactina y esta es la que va a contraer a la glándula mamaria y vamos a tener leche. La hormona del crecimiento actúa sobre los condrocitos y los cartílagos del crecimiento. Bien, acá. Prolactina es hormona prolactina, ACTH, ya dijimos esto. A ver, acá, todas estas hormonas liberadas en adenohipófisis son secretadas en respuesta a factores estimuladores, real factor, a excepción de la prolactina.
la cual permanece bajo efecto inhibitorio, miren, inhibitorio de la dopamina. Eso fue lo que explicamos hace rato. Función de cada hormona de una hipófisis, así como los factores estimulantes que inhiben, están en la tabla 17.1, la función de los factores que regulan la liberación de las hormonas. La vasopresina y la oxitocina son neurohipófisis. Veamos acá esto. Me gustó, este esquema es bonito. Estoy trabajando con un libro del manual de fisiopatología de Sonia Kunzman. ¿Qué hay acá en el hipotálamo? ¿Qué hay? Miren, Hormonas liberadoras. exacto, las HR, ¿no? Las hormonas liberadoras. Ejemplo, TDH. ¿Dónde van a ser liberadas? Van a ser dejadas en la inminencia media, llegan a la hipófisis anterior y actúan sobre su célula endocrina. Ejemplo, si yo tengo acá tirotropa, van a actuar sobre las células tirotropas, mejor dicho, de la glándula, ¿verdad? Y van a producir hormona TSH. Si van a actuar sobre las células productoras de ACTH, van a liberar ACTH. Pero siempre tiene que haber en el hipotálamo, siempre en el hipotálamo, su hormona liberadora. En cambio, para la hormona de la prolactina, tenemos ese factor inhibitorio que era la dopamina. Acá. Hormonas de la adenohipófisis, estimulantes e inhibidores de su función. A ver, prolactina, estimulantes de su secreción. HR, hormona liberadora. Este de acá, el VIP, es un péptido parecido a la hormona, a una hormona, el VIP. Los estrógenos van a ser estimulantes de la secreción de prolactina. Cuando tengamos altas cantidades de dopamina, vamos a tener una inhibición de la prolactina. ¿Cuál es su órgano diana? Mama. Producción de leche. eh, Ahora, miren ustedes, cuando tenemos mucha prolactina, se van a inhibir acá FSH y LH. O sea, tenemos que la adenohipófisis está produciendo prolactina y a la vez está inhibiendo, cuando hay mucha cantidad, FSH y LH. Esta es la que vimos ayer. ¿Cuál es su hormona estimuladora de TSH? El TDH, hormona liberadora de tirotropina, que es TSH. Tenemos la producción en la glándula de T3, los glucocorticoides, la somatostatina y la dopamina van a ser factores de tipo inhibitorio. El órgano diana, tiroides. ¿Qué es lo que hace TSH en el órgano diana? Síntesis de T3 y de T4. Ojo, ayer repetimos esto. Cuando tenemos una acción de TSH sobre la glándula tiroidea, se produciría un bocio difuso. Vimos ayer eso, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la TSH sobre la glándula tiroidea produce proliferación e hiperplasia. Adenohipófisis estimulante e inhibidores. Hormona del crecimiento. A ver, acá. Esta tablita la vamos a repasar más tardecito cuando ya estemos viendo una por una. La 10. Factores reguladores de la neurohipófisis. Ya. Acá vamos a hacer lo siguiente. ADH y la oxitocina, vean ustedes, son las hormonas que se van a liberar en la neurohipófisis. ¿Qué hace el ADH? Cuando se libera ADH, hay un aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Eh, Cuando nosotros tenemos hipovolemia, cuando estamos con sed, liberamos ADH.
Ahora, la hipovolemia lo que va a hacer es causar un aumento de la osmolaridad. O sea, para que se libere DH, yo tengo que tener una osmolaridad mayor a 306. Mi osmolaridad normal en el plasma es 301, 300. Cuando estamos muy deshidratados, esta osmolaridad sube. Y esta subida de la osmolaridad es la que va a estimular a ADH. Principal estimulante. También la hipovolemia es otro elemento estimulante de la liberación de ADH. Hipovolemia, hipotensión. Cuando el cortisol plasmático está bajo, también es otro estimulante de ADH, o el hipotiroidismo, también. ¿Y la función del ADH cuál va a ser? La función del ADH va a ser absorción de agua. Respecto a la oxitocina, ¿qué hace la oxitocina? Estimula el pezón y en el parto distiende el cérvix. Bien, factores reguladores de la norhipófisis ya vimos, inhibidores de su secreción. Fíjense lo que, esto tienen que saber, todo lo que sea aumento de osmolaridad, más de 300, o sea, un 2%, 306, tenemos liberación de ADH. Pero ¿qué pasa si yo tengo una hiponatremia? Tengo hipoosmolaridad. Por lo tanto, no se libera ADH. Esto es lo que quiero decir. Otra causa de osmolaridad elevada es la diabetes descompensada. Hay, cada 100 miligramos de azúcar elevan 5.6 la osmolaridad. Y si yo tengo 500 miligramos de azúcar, la osmolaridad va a subir 5.6 por 5, unos 25 puntos más. O sea, la osmolaridad se va a subir a 320, 325. Si ya con 306 hay estimulación. Entonces, aumento de osmolaridad por deshidratación o por hiperglicemia. Y la inhibición es por caída de la osmolaridad. El órgano diana, ya dijimos, túbulo colector, absorción de agua. Vasos sanguíneos también producen vasoconstricción. La oxitocina, su órgano efector, es el miometrio y la glándula mamaria. Estoy hablando en el parto acá, ¿no? Aquí está lo que les dije, aumento en la reabsorción de agua libre a nivel renal, a nivel del túbulo colector. Y vasoconstricción porque la ADH actúa sobre los receptores alfa, receptores beta, B1, produciendo vasoconstricción. Contracciones uterinas en el parto, producción de leche durante la lactancia por las glándulas mamarias. Bien, ahora ya entramos en patología. Señores, eh, no es frecuente las adenohipófisis en no es frecuente que la hipófisis crezca, que haya un tumor. Ese tumor de la adenohipófisis o de la neurohipófisis, vamos a ver, se va a llamar tumores hipofisiarios. Estos tumores se originan más en el lóbulo anterior, o sea, en la adenohipófisis y corresponden a adenomas. Generalmente son benignos y de origen monoclonal, o sea, es genético, hay un problema de génesis, genético acá. Y corresponde al 15% de todos los tumores intracraneales. Se presenta con mayor frecuencia entre los 35 y 45 años. En el 10% de los casos son un hallazgo en imágenes cerebrales casuales. La mayoría son microadenomas. El 80% son funcionales. O sea, cuando decimos funcionales, estamos diciendo de que la prolactina se está produciendo en grandes cantidades, las gonadotropinas también y la hormona del crecimiento también. Entonces, ¿de qué va a depender si estos tumores causan aumento de la hormona del crecimiento, perdón, estimulación de la hormona del crecimiento y el paciente está en época de crecimiento, va a estar gigante? Pero si es un paciente que tiene 30 años, ya no hay cartílago de crecimiento, el paciente va a ser acromegalia.
Y los tumores de hipófisis, a veces, eh, cuando es en los varones, el varón empieza a tener secreción de leche a través del pezón. Claro, ¿no? O una señora que tenga 40 años que ya no está dando de lactar, que empiece con secreción de leche. Entonces, hay que sospechar de una patología de glándula hipofisiaria. Los tumores hipofisiarios se clasifican en microadenomas, menor a 10 milímetros, y en macroadenomas, mayor a 10. Pueden tener una característica invasiva, o sea, meterse dentro de la hipófisis, intracelular o invasor. Anatomía patológica es la que nos va a dar qué tipo de tumor es. Esto sí puedo explicarles, esto de acá. Resulta de que nosotros tenemos acá esto. Esto que voy a dibujar es la silla turca, acá. Esta silla turca, en la silla turca se encuentra la adenohipófisis. ¿Cómo hago para darle color? ¿Alguien me ayuda? No hay, ¿no? ¿Color? ¿Jóvenes? ¿A qué Ahora querías? verás ver cómo se pone. ¿Me están viendo estas imágenes, estos cuadraditos que tengo? Ah, aquí es. Aquí estoy usando el marcador del zoom. Y lo que quería darle era color. A ver, y aquí yo venía, hice un clic acá, pero no tengo color. Bueno, ahora, mire, esto lo hice para lo siguiente. Características invasivas, intrahipofisiario, intracelular. El tumor puede estar, hagan una rayita acá, puede estar dentro de la silla turca. Y ahí, esto sería intracelular. Otro concepto, esto tienen que aprender porque esto se ve con frecuencia. Los tumores que yo he visto, los que me han tocado ver, son más este, invasores. Miren esto. Esta es la silla turca, ¿no? Miren esto. O sea, son por encima de la silla turca. Son invasores, son difusos. Tenemos que hacer una biopsia de acá y hacer histoquímica para saber de qué tipo de tumor estamos hablando. Entonces, esto es lo que se conoce con el nombre de los tumores hipofisiales que están dentro de la silla turca. Y vimos que si son menores de 10 milímetros, entonces si es menor a 10, esto se va a llamar un microadenoma. Y si es mayor a 10 milímetros, acá, mayor a 10 serían los macroadenomas. ¿Listo? Entonces, ya. Ahora, patología hipofisaria tumoral, son habitualmente son benignos, no obstante en ocasiones pueden... Doctor, dejo de Dígame. compartir pantalla. Deje de compartir. Sí, Ahora, espéreme. ¿Qué hago? Voy al Zoom, ¿no? sí, doctor. Acá. Dejar de compartir y volver a compartir. Ahora ya está. Ahora sí, doctor. Perfecto, gracias. Bueno, les decía, estos tumores hipofisiarios, no, ya los ubiqué en la silla turca, ¿no ven? Son benignos en su mayoría, pero pueden invadir estructuras cercanas. El crecimiento tumoral, aparte de comprimir estas estructuras, puede causar dolor de cabeza, pueden comprimir el quiasma óptico y también comprometer la funcionalidad del resto de la hipófisis, causando hipopituitarismo.
La cuantía del compromiso determinará el cuadro clínico del tratamiento y pronóstico. Los adenomas hipofisiarios se forman lenta y progresivamente y son autónomos, conducentes a malignidad, aunque la mayoría de los adenomas hipofisiarios son monoclonales en su naturaleza. Los mecanismos que llevan al desarrollo de lesiones tumorales aún no están establecidos. Dos teorías principales: sobreestimulación hormonal, ya sea por exceso de estimulación hormonal por factores hipotalámicos y o de crecimiento, o por pérdida de la regulación hormonal inhibitoria. Ambos factores, la proliferación de células normales, incrementan el riesgo que ocurren mutaciones genéticas capaces de alterar a las células durante la mitosis. El desarrollo tumoral a partir de estas células alteradas dependerá de los mismos estímulos que aumentan la proliferación. A ver, defectos intrínsecos de la hipófisis. La proliferación celular descontrolada y la viabilidad prolongada de las células tumorales son características propias de las células que forman estos tumores. Hay participación de genes relacionados en el proceso de inmortalización y regulación del ciclo celular. La generación tumoral sería el producto de un desbalance a favor de factores pro-oncogénicos frente a los agentes tumorales supresores. Más del 80% de los tumores hipofisiarios albergan alteraciones en los mediadores encargados de la transición en la fase G1 y S del ciclo celular. O sea, si ustedes recuerdan, cuando hicieron su primera clase de histología o de embriología, veíamos que nuestras células tenían un ciclo celular. Entonces, a ese nivel estamos hablando. Hay una alteración de ese ciclo natural del ciclo de la síntesis ahí de proteínas. Aunque la mayoría de los tumores hipofisiarios son de aparición esporádica, hay ciertos síndromes de carga familiar. El pro-oncogen, que es un pro-oncogen que va a transformar a los genes, promueve aneuploidía, estimula la expresión del factor de crecimiento fibroblástico, promotor de angiogénesis y mitogénesis. Este factor de crecimiento de fibroblastos aumenta la expresión ¿qué es esto? Aumenta la expresión. Estas son unas proteínas y que constituyen un mecanismo de retroalimentación positiva. Estas proteínas no se expresan en el tejido hipofisiario normal. Se han observado correlación entre sobreexpresión y agresividad tumoral. También se han descrito deficiencia del gen de la apoptosis tumoral. O sea, todos tenemos un gen de apoptosis, ¿no? Entonces, en este caso hay una deficiencia de este gen, consecuentemente va a crecer en la glándula. En algunos tumores hipofisiarios que podrían modificar los mecanismos normales en la apoptosis dirigidos a eliminar. Bien, ¿qué es lo real? Que tenemos un tumor de la adenohipófisis, que puede ser una causa genética, que puede ser por una supresión del mecanismo de apoptosis. La cosa es que esta glándula crece. Y ahora ya se convierte esta glándula en una patología hipofisiaria disfuncional. Hiperfunción hipofisiaria. ¿Qué es esto? Las hormonas hipofisiarias pueden estar aumentadas en forma fisiológica o compensatoria sin haber patología hipofisiaria o por autonomía hipofisiaria patológica. Bien, o sea, vamos a tener aquí en lo anterior que vimos, en los adenomas de hipófisis, el crecimiento de la adenohipófisis hace que la célula del que está siendo estimulada sintetice mayor hormona. En cambio aquí no hay adenohipófisis, es la célula que está disfuncional. Entonces, aquí tenemos hiperfunción hipofisiaria compensatoria, un proceso patológico en el cual hay hipofunción de la glándula endocrina diana del eje. TSH aumentada, hipotiroidismo primario, ACTH aumentada, insuficiencia suprarrenal primaria, aumentada, hipogonadismo hipergonadotrópico, disfunción gonadal. Estas respuestas compensatorias determinan la hiperplasia celular. A ver,
Les pido un favor, haga un screen ahorita acá. Porfa, un screen. ¿Ya está? Ahora, Cierto. con ese screen que acaban de hacer, vamos a hacer esta imagen. ¿Qué tengo acá? Dice, patología disfuncional. Trabajemos con el concepto que nos trajo el día de ayer. Aquí tengo hipotálamo, acá. Aquí tengo si quiero seguir el mismo esquema, aquí tengo, esto era la eminencia media, y aquí tengo la adenohipófisis, y aquí un poquito la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis veíamos que esta se conectaba directamente a través de las células para que se produzcan ADH y oxitocina. Nosotros estamos hablando de adenohipófisis. Aquí hay una célula que ayer la vimos, vamos a trabajar con eso, las células tirotropas. Estas células tirotropas, ¿qué producen? Acá. ¿Qué produce la célula tirotropa? TRH, ¿Perdón? TRH, SH. TSH, ¿no ve? Acá estoy en la adenohipófisis. ¿Recuerdan? Entonces aquí tengo, esto es adenohipófisis. Ya. Entonces, aquí tengo adenohipófisis. Entonces, estamos analizando el concepto de disfunción. Y aquí tenemos lo siguiente. Resulta de que esto que voy a poner acá es la TSH. ¿Listo? Entonces, la pregunta que vamos a hacer. Resulta que de repente empieza a haber grandes cantidades de TSH. Miren. Entonces, hay mucha TSH. Esta TSH va a salir de la adenohipófisis y va a llegar. ¿A dónde va a llegar? A las células foliculares. De, Exacto, va a llegar a las células foliculares de tiroides, ¿no? Listo. Entonces, esta TSH la habíamos representado nosotros ayer. Está así. Entonces, yo tengo acá TSH. Viene acá, actúa con su receptor y se empieza a producir grandes cantidades de T4 y de T3. Entonces, T4 y T3 aumentan, ¿cierto? Esto está aumentado. Ahora, la pregunta es, quiero que en base al screen que acaban de hacer, ¿por qué está aumentado? Lean a ver. ¿Por qué está aumentada la TSH? Disfunción tiroidea. Ujú. Lean el texto que les pedí que hagamos una foto. Acá. Dice hiperfunción hipofisiaria compensando a procesos patológicos en el cual hay hipofunción de la glándula endocrina diana. Con ese concepto trabajo. Esto está sucediendo en condición fisiológica, cuando la TSH aumenta. Ahora vamos a hablar nosotros de una condición patológica. Lean ese texto. Lean el texto, por favor. hiperperfusión hipofisaria compensatoria a un proceso patológico en el cual hay hipofunción de la glándula endocrina diana. Ejemplo, la TSH aumentada en el caso de hipotiroidismo primario, entre paréntesis una disfunción tiroidea. Perfecto. ACTH, Ya, esto es fisiológico.
¿cierto? Fisiológico. Ahora, resulta que la historia aquí empezaría, la vamos a hacer de nuevo la historia. Hipofunción del tiroides. Es decir, no hay producción, estamos en hipotiroidismo de TSA, de T4. No, o sea, ayer vimos que si no le entra yoduro a la célula, aquí vamos a poner producción. Ya. Entonces, miren acá, el paciente está con hipofunción de del, del tiroides. Dos motivos dijimos para repasar. Uno, que no ingresa yoduro, porque no hay yoduro, porque vive este paciente en una ciudad, en un pueblito donde no hay yodo. Entonces, esta glándula se va a volver hipofuncionante. Hasta acá me siguen, ¿no? O va a ser una tiroiditis hipofuncionante, no va a producir hormona tiroidea. Perfecto. Bien. Bueno, quedamos acá. Bien, quedamos así. Crecimiento celular ocurre en la silla turca. Miren ustedes, esta es la silla turca. Acá. Esta silla turca, vean, es esta. Aquí adentro está la hipófisis o la pituitaria. Y vean acá ustedes, aquí yo tengo el bulbo, la protuberancia, aquí tengo el mesencéfalo y aquí tengo la silla turca. Cuando esta glándula que está aquí con negrita, ¿la ven? Cuando este tumor es para abajo, es infracelular. Pero resulta que ustedes pueden ver acá, acá tenemos lo siguiente. Esta es la silla turca, así, ahí. Y esta silla turca, vamos a marcar. Ahí. Ahí. Ahora, vean acá el tumor. Todo este es el tumor. Todo esto es el tumor. Ahí. ¿Y por qué se llama supracelular? Por esto que voy a hacer acá. Miren. Vean ustedes cómo está. Está por encima, ¿no ves? De la silla turca. Todo este es el tumor, pero todo esto está por encima. Esto es supracelular. A eso se refería el concepto supracelular. Y esto tienen que conocer porque van a ver ustedes en los informes de las resonancias, en los informes de las tomografías, supracelular o infracelular. Entonces tienen que estar familiarizados con el texto. Bueno, ya. Entonces esto es supracelular. ¿Estamos? Entonces vamos a ver ahora, aquí estábamos leyendo este marco teórico y decía que había un crecimiento celular. Acá, crecimiento celular con síntomas compresivos. Lógico. Si ahora yo tengo un adenoma de hipófisis, aquí tengo las arterias carótidas internas, aquí tengo el quiasma óptico, todo eso va a comprimir. Entonces, estos síntomas, las alteraciones del campo visual, las alteraciones de la cefalea, va a ser porque va a haber acá compresión este, el tercer ventrículo, vamos a comprimir los ventrículos, va a haber hidrocefalia. Entonces, por todo eso, vamos a
vamos a tener manifestaciones por el crecimiento en sí de esta glándula, por esta pituitaria. Bien. Ahora, la acromegalia se asocia a alteraciones de otros ejes endocrinos que pueden deberse a acciones directas de la hormona del crecimiento, por ejemplo, su acción antagónica al efecto de insulina. Sí, porque dijimos que es un antagonista de insulina, predispone, miren, a la insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque tengo exceso de azúcar, tengo lipólisis, entonces va a haber insulinoresistencia. O pueden ser secundarias al crecimiento tumoral. O sea, la compresión de la hipofisiaria del adenoide puede causar hipopituitarismo. Bien, ¿qué va a pasar? Y la compresión del tallo eh, dando, fíjense esto, podemos comprimir el tallo y vamos a tener hiperprolactinemia. A ver, busquen en el chat GPT, en sus libros. ¿Por qué la compresión del tallo da prolactinemia, si nosotros tenemos un hipopituitarismo? O sea, el adenoma va a comprimirla a la hipófisis y nos va a dar un hipopituitarismo. Y la compresión del tallo dando a hiperprolactinemia. ¿Quién me traduce eso? Doctor, disculpe, no puede ser porque ahí está la eminencia media Sí, correcto, pero a ver, la frase completa. y ahí se libera la hormona, ay, no me acuerdo, la hormona liberadora de Está cerca prolactina, de la no, verdad. pero la cosa- Ajá. Está cerca, vamos. Sigan buscando. Busquen. Para eso está el internet. Doctor, ¿podría repetir su pregunta nuevamente? Deme un segundito. O sea, si hay una compresión de la adenohipófisis por un adenoma de hipófisis, ¿por qué hay hiperprolactinemia? Yo pillé un concepto en BART, pero no sé si es correcto. ¿Se lo leo? Léalo. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Dice. Sergio Rojas. Sergio, lo Ya. escucho. Dice, la compresión del tallo hipofisiario puede provocar hiperprolactinemia porque interrumpe la comunicación entre la hipófisis anterior y el hipotálamo. Esto puede provocar una disminución de la liberación de la hormona dopamina por parte del hipotálamo. La dopamina es una hormona que inhibe la producción de prolactina. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, los niveles de prolactina pueden aumentar. Mm, ¿De dónde sacó eso? Algo similar a ChatGPT. Me gustó. ¿Está correcto? Hágale un copy y lo pasa al grupo. O sea, el texto. Control C y lo pasa al grupo. Entonces sería por una compresión por falta de flujo. Ahorita les voy a mostrar una diapo. Sí, espérenme un ratito. Es que no quiero que aprendan de memoria. La idea es que no aprendan de memoria. Y vamos a trabajar donde estábamos. Acá. Ya. A ver, voy a entrar y voy a copiar lo que ha escrito su compañero del chat, de un chat. Mario Medrano Sergio.
¿Usted es repitente, Mario, o es está adelantando Sergio, repitente y 2 veces. 2 veces? Sí, con 2 distintos, ¿verdad? Ay, caramba, ¿y con quiénes ha repetido? Primero con la doctora Maida, Tatiana, ajá. luego, sí, en verano con usted y la doctora Maida, ¿Y ya no la y llevó? la llevé con el doctor Dorado. Y ahí no di un examen y eso me fregó. Lo fregó, pero lo fregó para un bien, ¿no Ojalá, ve? doctor. Sí, A ver, ¿por qué cree que para un bien? porque, a decir verdad, Dorado enseña bien, pero no es tan profundo como sus clases. La cosa es Bu- que con usted hay que estudiar más. Eso es lo que Hay que hay que cuesta. entenderle. Sí. Ya, vamos a hacer así. Escuchen, aquí voy a poner, a ver, vamos a hacer así, espérenme. Ya. Aquí vamos a poner eh, tálamo, eminencia media, acá, y acá voy a poner adenohipófisis. ¿Cuánto dijimos que tenía el tamaño de la hipófisis de las células lactotropas? Estas células lactotropas habíamos dicho que ocupaban el 50% de la hipófisis. Miren ustedes, 50% células lactotropas. Esto es recordatorio para que no aprendan de memoria. Ya lo habíamos comentado. Bien. Por otro lado, las células lactotropas, no eran lactotropas. ¿Cómo se llaman las células que producen hormonas del crecimiento? Somatotropas. ¿Qué? Somatotropas. Eso, somatotropas. Ahora sí. Bien, aquí había una hormona, no, un neurotransmisor que se llamaba dopamina. Dopamina, ¿cierto? Esta dopamina, cuando se libera, tiene, ¿qué dice el marco teórico? A ver. Acá. ¿Dónde está? Sobre las células de esta dopamina, cuando actuaba la dopamina, cuando se libera y actúa sobre las células lactotropas, o sea, sobre las que producen prolactina, evitan que libere prolactina. O sea, por eso dice, es un factor inhibitorio. ¿Estamos? Cuando no hay dopamina o bloqueamos la dopamina, tenemos liberación de prolactina. ¿Hasta ahí me siguen? Cierto. Me siguen, ¿verdad? Bien. Si nosotros tomamos acá en cuenta, acá, ¿qué tengo acá? La compresión del tallo hipofisiario, miren esto. Aquí, por alguna razón, este tallo lo vamos a comprimir. Listo. Interrumpe la comunicación entre la hipófisis anterior y el hipotálamo. Entonces, listo. Esto puede provocar una disminución en la liberación de dopamina por parte del hipotálamo. Entonces, en otras palabras, esta dopamina, que era inhibitoria, no llega a sus células para producir inhibición, porque este crecimiento esta compresión está evitando que la dopamina actúe en sus células de órganos, en sus células somatotropas.
Y la dopamina es una hormona que inhibe la producción de prolactina. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, los niveles de prolactina también pueden aumentar. Ahora, ¿dónde está? Acá. Esto va a causar una hiperprolactinemia. Y pueden aparecer alteraciones menstruales, amenorrea, baja en la libido, etc. A ver. Ya. Entonces ya tenemos la justificación del hipopituitarismo por el adenoma y la compresión del tallo nos va a generar una hipoprolactinemia. Ahora, este paciente, miren, esto sería en condición fisiológica, pero acá estamos teniendo hiperprolactinemia por el adenoma. Aquí vamos a poner las células somatotropas. Lactotropas. Lactotropas. Y aquí tengo hiperprolactinemia. Ahora, pero por otro lado, en el texto que veíamos decía que, a ver, este tumor, así, está produciendo compresión de la hipófisis. Y acá yo tengo ahora lo que estamos leyendo donde dice, ¿dónde está? A ver, acá era. Acá, miren. Acá. Hipopituitarismo. Entonces, esta compresión nos va a llevar a un hipopituitarismo. Entonces, si yo tengo acá hipopituitarismo, voy a tener una disminución de FSH, FSH y HI, hormona luteinizante. Y ahí, al tener esta disminución de la hormona luteinizante, ya tendríamos nosotros que automáticamente tendríamos alteraciones de la fertilidad, impotencia, todo lo que habíamos repasado en el capítulo de ayer. Entonces, bien. Amenorrea, baja libido y galactorrea. Bien. La acromegalia se asocia con mayor riesgo de desarrollo de otras patologías. La mortalidad global también de los acromegalios se triplica con la causa de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y enfermedades respiratorias. Si los niveles de la hormona del crecimiento no se restablecen en rangos normales, la supervivencia disminuye una media de 10 años. La hipersecreción de hormona del crecimiento de causa hipoficial representa el 98% de los casos, dentro de los cuales la causa más frecuente es el adenoma de células somatotropas productoras de hormona de crecimiento. Segunda frecuencia pueden estar los prolactinomas. Se han identificado casos de secreción ectópica de hormona liberadora, hormona del crecimiento,
como causa de acromegalia. Estos dos mecanismos fisiopatológicos por medio. Entonces, prácticamente son dos células, ¿no? Las somatotropas y las lactotropas, que pueden causar manifestaciones de acromegalia. Aquí tengo otras enfermedades asociadas en acromegalia: enfermedad cardiovascular, hipertensión, cardiopatía isquémica, arritmias, insuficiencia cardíaca, obstrucción de las vías respiratorias, es decir, las causas apneas del sueño. Estos pacientes no van a respirar en forma adecuada, van a meter aire, no van a poder sacar en algunos momentos en la noche. Diabetes mellitus, porque dijimos que hay una reacción antagónica a insulina, la mayoría de estos pacientes, y cáncer de colon. Bien, el aumento de la estimulación de la hormona liberadora, de la hormona de crecimiento, aumenta en la producción hipotalámica, promoverá una mayor secreción de hormona de crecimiento. Este es el caso de los tumores benignos y malignos a nivel del tálamo. Otra vez tumores. La autonomía de la célula somatotropa. Recuerdan de que cuando veíamos hormona prolactina, veíamos de que podía haber cierto grado de autonomía de las células lactotropas. Lo mismo está pasando acá. Autonomía de las células somatotropas hipoficiarias. Son marcados de la producción de secreción de GH. Estas células pueden sufrir sufren una mutación genética y empiezan a producir hormona del crecimiento. Esto puede resultar en una alteración en el equilibrio del número celular, generándose tumores benignos funcionantes y hipersecretores por la mutación que sufre y se vuelven autónomas las células lactotropas. La secreción de hormona del crecimiento está siguiendo un ciclo pulsátil. Sin embargo, el número de duración de amplitud de los pulsos de secreción son mayores y sin predominio nocturno especialmente, la secreción de hormona autónoma deja de responder a los mecanismos fisiológicos. O sea, cuando se hace autónoma ya no hay mecanismo de regulación. Y acá tenía una fotito que quiero comentarla. Esta. A ver, dijimos acá que la hormona de los adenomas de hipófisis van a producir una inhibición del ciclo pulsátil. Es decir, en las galactorreas, en la hiperprolactinemia, vamos a tener un bloqueo. Normalmente a los 15 días se va a liberar FSH y LH, primero para que el folículo pueda crecer y segundo para que el folículo pueda expulsarse. Esto, al haber un hipogonadismo por la compresión, no va a existir. Entonces, todas las acciones de FSH y LH las vamos a ver. Ya no va a haber el crecimiento del ovocito y no va a haber esta fase. Por lo tanto, el paciente va a estar en amenorrea, la paciente femenina. Acá era un recordatorio de lo que era la hormona de la prolactina. Se bloquea esto. Al bloquear esto de acá, ya la prolactina no inhibe a la somatotropina. Entonces esto está bloqueado y se libera prolactina en forma cíclica, y la hiperprolactinemia, miren, bloquea a la hormona liberadora, la hormona del crecimiento, bajan los niveles de FSH y LH. Consecuentemente vamos a tener manifestaciones de amenorrea. Después tengo acá por represión de los niveles de hormonas sexuales, disminución de los estrógenos y de la testosterona. Disminución. Listo.
Ya vimos. Ahora vamos a ver otro capítulo que vendría a ser la hipersecreción de gonadotrofinas. ¿Cuánto tenemos en tiempo? ¿Alguien me puede avisar? Unos 12 minutos. 2, perfecto. Hipersecreción de gonadotrofinas, FSH y LH, también de la adenohipófisis. Se caracteriza por hipersecreción hipofisiaria de gonadotrofina. Las células gonadotrofinas de la adenohipófisis producen LH y producen FSH. Ambas están compuestas por una subunidad alfa común a otras hormonas, a la TSH, a la hormona gonadotrofina coriónica y a una subunidad específica. Entonces comparten estructura química, estas 4 hormonas. Pero aquí lo importante es que recuerden ustedes que esto se está liberando de la adenohipófisis. Y que cuando nosotros hablamos de FSH-LH, esto es lo que quiero que tengan en mente siempre. Este es el recordatorio. Esto es lo fisiológico, lo que les voy a mostrar. Esto lo saqué de Carol Porto. Esto. A ver, vamos a exagerar un poquito acá. Ahí está. Esto es lo que hace la LH y la FSH en condición fisiológica. Aquí tenemos nosotros que va a favorecer la ovulación en el día 14. Es decir, va a hacer que este folículo vaya aumentando su teca interna, su teca externa, y llega un momento en que este ya está listo para la ovulación. Esto hace la LH. Y la FSH en el día 14 favorece la salida. Entonces, su liberación en condición fisiológica es de tipo pulsátil. Ahora, la primera parte de LH es proliferativa y aquí por progesterona es de tipo secretora. Aquí tenemos la menstruación. Hay una caída de ambas hormonas. En la fase proliferativa tengo el aumento progresivo de LH y acá, y acá en el día 15 ya tenemos nosotros la producción de la liberación del ovocito, del folículo. Y acá vamos a tener, miren, desde el día 5 el aumento progresivo del estrógeno. ¿Estamos? Entonces, esto de acá, y aquí el estrógeno al día 15, 16 cae y empiezan a aumentar la fase progesterónica para que haya una fase secretora. Entonces, partiendo de ese recordatorio fisiológico, ¿qué tengo acá? Las hormonas sexuales que se producen al final de la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal también participan en la regulación del eje mediante retroalimentación. Los estrógenos actúan a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Una exposición crónica a estrógenos suprime el eje, mientras que una elevación importante, pero de manera pulsátil, incrementa la frecuencia y la amplitud. En la mujer, la FSH induce la folicogénesis y la producción de estrógenos mediados por aromatasa, mientras que en el hombre estimula la espermatogénesis y la secreción inhibida de la espermatogénesis y la secreción de inhibina. Esta hormona luteinizante en mujeres estimula la síntesis de las hormonas esteroideas que permiten la ovulación, promueven la luteinización y la mantención del cuerpo lúteo. En el hombre estimulan la síntesis de testosterona por parte de las células de Leydig. Esto vendría a ser la esencia de las células de la FSH
y de la LH. Y aquí está ya de una manera gráfica. Bien. El exceso de gonadotrofinas en sangre no genera sintomatología clínica, por lo que en el 90% de los casos se diagnostican en etapas de macroadenomas por signos y síntomas secundarios a la compresión mecánica. O sea, uno puede tener un macroadenoma, pero no tengo una manifestación clínica de FSH y de LH. Solo lo vamos a hallar por lo que en la tomografía muestra el adenoma, hacemos valores de FSH, LH y estos van a estar aumentados. Bien. A ver. El exceso de gonadotrofinas en sangre no genera sintomatología. La sintomatología va a depender de la compresión mecánica de las zonas aledañas al tumor y por déficit hormonal de uno o más ejes hipotalámicos. Hipófisis organodiana, o hipopituitarismo. Si hay compresión del tallo hipoficiario, puede haber hiperprolactinemia con manifestaciones clínicas de hipogonadismo. ¿Esto lo entienden? No, doctor. Acá. Miren esto. ¿Qué dice acá? Vamos a comprimir el tallo hipoficiario. Tenemos un macroadenoma acá. Entonces, estamos hablando acá. Digamos así. Y aquí tenemos el tallo. Uh, 4 minutos para que se acabe el Zoom. ya. No va a alcanzar. Es que no quiero de memoria. De memoria no sirve, jóvenes. Me van a pelar. Ahora sí. Ya, de nuevo. Acá. Hipotálamo. Eminencia media. Adenohipófisis. Y un tumor de las células lactotropas, si quieren. O de la célula de las hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento. Ahora, miren esto. Acá está todo esto que voy a dibujar. Ahorita lo van a entender bien con este esquemita. Aquí, ya. Este tumor, este macroadenoma, acá, este macroadenoma, acá, está produciendo compresión de la pituitaria. Si hay compresión de la pituitaria, ¿qué tengo? Voy a tener un hipopituitarismo, ¿no? ¿Cierto?
Hipopituitarismo. 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 Ahí. Primer paso. ¿Me comprendieron por qué hay hipopituitarismo en los macroadenomas? Sí, doctor. ¿Por qué? ¿Por la compresión de la pituitaria? Exacto, ya está. Ya lo comprendieron. Ahora, este macroadenoma, me avisan cuando falte un minuto. Este macroadenoma no solo va a hacer eso, va a crecer. ¿Y qué me va a hacer ahí? ¿Qué dice aquí el texto? ¿Qué va a producir? Compresión del tallo hipoficiario. Exacto. Entonces, ahora vamos a tener otro episodio más. Compresión del tallo hipoficiario. Hipoficiario, ¿no? Listo. Ya tengo ahora la compresión del tallo hipoficiario. ¿Qué más tenemos acá? Puede haber hiperprolactinemia. Esta dopamina inhibe a las células lactotropas. Un minuto, doctor. Ya, Un minuto, doctor. ya, perfecto. Inhibe a las células lactotropas. Entonces, no va a pasar aquí dopamina. Miren, no va a pasar dopamina. Acá. Al no pasar dopamina, ¿qué va a pasar? Va a haber una hiperprolactinemia. ¿Lo entendieron? Sí, doctor. Doctor. Listo. Ya. Listo, para no perder mi imagen. Bien. Si puede pasar al grupo. Perfecto. Listo, jóvenes. ¿Me ven? Sí, doctor. Bueno, aquí Sí, está. doctor. Ya Sí, terminé de preparar lo que habíamos empezado. Miren esto. Toda la historia apareció con que había una compresión del tallo hipoficiario por esta adenoma de hipófisis y aquí teníamos un hipopituitarismo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo hipopituitarismo, voy a tener una FSH y una LH ya de entrada baja. Por un lado, o sea, este hipopituitarismo va a causar, ¿dónde está? Acá. Entonces, esto es lógico. Es lógico en el sentido de que este ahí va a llevar a una disminución de FSH y por lo tanto vamos a tener un hipoestrogenismo. Hasta acá no hay novedad. Y por otro lado, ¿qué va a pasar si yo tengo esta compresión acá del tallo? Esta dopamina, que es inhibitoria, no va a poder pasar. Por lo tanto, estas células lactotropas de acá van a empezar a producir hiperprolactina en grandes cantidades. Eso es la hiperprolactinemia. Y la hiperprolactinemia va a actuar produciendo que haya una inhibición, una reducción de FSH y de LH. Y también, si yo reduzco FSH-LH, esto me lleva a un hipoestrogenismo. Y si yo reduzco FSH y LH,
LH, tengo también reducción de testosterona. ¿Ahora me comprenden? Jóvenes, ¿me comprenden? Disculpe, Sí, doctor, doctor. tengo una pregunta. ¿Me comprenden? Les digo, Tengo una pregunta, doctor. dígame. Cuando hablamos de hipopituitarismo, es disminución de la secreción de FSH y Sí, LH, ¿cierto? correcto, correcto. Pero solo sería de esas hormonas, no abarcaría a las secreciones, por ejemplo, de prolactina, de hormona de crecimiento, no habría Sí, disminución de también, eso. pero mire esto, hay un tumor, ¿no ve? Y el hecho de que haya un tumor acá, digamos que sea un adenoma de prolactina, se hace autónomo y se produce prolactina en grandes cantidades. Que sea un adenoma de hormona del crecimiento. Entonces, hemos visto que en los adenomas se crea una autonomía. Me O voy sea, a ir. hola, hola César. Hola. Ya. Les decía, a ver, la pregunta está que tiene usted razón porque yo digo, hay hipopituitarismo y de por qué estoy hablando de hiperprolactinemia. Lo que pasa esto acá, a ver, vamos a hacer así. Acá, el adenoma causa autonomía. El adenoma se hace autónomo, diríamos. Sus células son autónomas. Listo. Al tener un adenoma con células autónomas, entonces, al tener un adenoma con células autónomas, estas van a producir dos elementos fundamentalmente: hormona del crecimiento y prolactina. ¿Listo? O sea, esto le está causando este adenoma es el que está causando en forma autónoma que haya producción de prolactina y que haya producción de hormona del crecimiento. Aparte, tengo hipopituitarismo que van a tener una influencia también sobre FSH y LH. Entonces, cuando yo tengo acá abundante hiperprolactina, aparte de este, o sea, digamos que el hecho de tener hiperprolactina, automáticamente esta hiperprolactinemia va a bloquear a la hormona liberadora de FSH y DLH acá. Entonces, esta hormona liberadora de FSH y LH no se libera. Por lo tanto, FSH y LH que deberían producirse acá están reducidas. Y aquí sería el esquemita. Bien. No sé si le respondí a su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Entonces, aquí tenemos esto así. Si hay comprensión del tallo hipofisiario, puede haber hiperprolactinemia con manifestaciones clínicas de hipogonadismo. Y estas son las manifestaciones clínicas de hipogonadismo, que sería disminución del estrógeno y disminución de la testosterona. Acá. Estábamos acá. Las gonadotrofinas familiares aisladas son mucho menos frecuentes y en general tienen pobre respuesta al tratamiento si presentan en pacientes más jóvenes. Los carcinomas son muy infrecuentes, se diagnostican por la presencia de metástasis. En 2/3 de las partes son funcionantes. O sea, fíjense otra vez el término funcionante. Si algún cáncer tuviéramos acá,
depende de la célula que tome, va a ser autónomo. Los adenomas derivados de las células gonadotropas, o sea, ya no es por derivados de células de hormona del crecimiento, lactotropas o somatotropas, no, sino específicas para gonadotropas, suelen, miren esto, no ser funcionantes, de crecimiento lento y se diagnostican por producir manifestaciones clínicas de la masa ocupante del espacio. En caso de los adenomas funcionantes secretores de FSH y LH, generalmente no producen niveles suficientes como para lograr la elevación del nivel en sangre. Estos se fundamentan en que las gonadotropinomas producen pequeñas cantidades de gonadotropinas biológicamente activas y una desproporcionada cantidad de subunidades inactivas, las que compiten con el GNT funcionales, impidiendo que se acoplen a sus receptores. Resumen, los cánceres de las hormonas productoras de FSH y LH no tienen gran relevancia, no producen grandes cantidades. Listo. Nada más vamos a decir respecto a lo que vendrían a ser FSH y LH. O sea, prácticamente no tienen relevancia. Ahora, esto sí vamos a darle un toque a lo que vendría a ser la hipersecreción de ACTH. Síndrome de Cushing. Entonces, cuando nosotros hablamos del síndrome de Cushing, quiero que vean esta imagen primero. Esta. Síndrome de Cushing va a significar hipersecreción de ACTH, por lo tanto, va a estar muy ligado a lo que vendría a ser aumento de cortisol. Eso es síndrome de Cushing. Acá. Entonces, acá tenemos esto así. Acá. Ahí. Bien. Hipersecreción de ACTH, síndrome de Cushing, se caracteriza por un aumento en la producción hipoficiaria de ACTH, enfermedad de Cushing, o por producción ectópica de ACTH. La ACTH es sintetizada por la adenohipófisis derivada de una proteína precursora llamada propimielanocortina, que es también una precursora de otros péptidos como la hormona estimulante de los melanocitos y las endorfinas. La hormona liberadora que está en el hipotálamo es el principal estimulador de la síntesis y liberación de ACTH, induciendo la transcripción de la propia melanocortina en las células corticotrópicas hipoficiarias. La hormona antidiurética, ADH, y algunas citoquinas proinflamatorias también inducen liberación de ACTH hipoficiario. Los glucocorticoides inhiben la secreción de ACTH. Estamos en la página 72, me hacen recuerdo, para que no sea también así memorístico. Aquí tendríamos este esquema de dibujito. Acá. ¿Qué página dijimos? 72. ¿2 o 78? 72. Perfecto.
Entonces, nada de memoria. Miren. Así. Bien, acá. Entonces, lo que aquí yo veo es lo siguiente. Aquí dice ACTH, ¿no ven? Esta ACTH va a ir a actuar a las glándulas suprarrenales, a la corteza, y va a producir esto, miren, cortisol. Solamente eso quiero que ahorita aprendan. ¿Qué hay en el tálamo? ¿Qué hormona hay en el tálamo que haga que se libere ACTH? Esa hormona se llama hormona R de liberación de corticotropina, el CRH. Y esta ACTH, cuando viene a la cápsula, a la corteza de la glándula suprarrenal, nos va a producir cortisol. Entonces, eso es lo primero que quiero que recuerden de todo este texto. Las causas crónicas, ¿dónde estamos? Ah, Diapositiva 72. sí, un ratito, acá. Los glucocorticoides, cuando yo digo los glucocorticoides, estoy hablando de cortisol. Los glucocorticoides inhiben el eje de la secreción de ACTH por retroalimentación negativa, tanto por supresión de CRH como por inhibición directa. Bien, acá vamos a hacer lo siguiente. 72, ¿no? A ver. Acá. Les voy a mostrar otra imagen. Me sobran las palabras. Espérenme un segundito, por favor. Esta la vamos a poner acá. Estamos acá. Esto lo saqué de Fundamentos de Fisiopato. Esto va acá. Y acá tenemos esto.
Listo. Ahora sí. Dice acá que el ACTH acá se sintetiza en la adenohipófisis. Miren, aquí tengo adenohipófisis, acá, todo esto, se sintetiza la ADH y esto va a estar mediado por la hormona liberadora de ACTH. Por otro lado, tengo acá los glucocorticoides inhiben este eje. Veamos. ¿Qué hace la ACTH en la corteza de la glándula suprarrenal? Produce cortisol. Y el cortisol es el glucocorticoide. Cuando yo tengo cortisol o glucocorticoide, vienen acá a la hormona liberadora que está en el hipotálamo de ACTH y la inhiben, o sea, no se produce. Por lo tanto, ya no hay ACTH. Esto que estoy diciendo, por favor, necesito que lo entiendan. Acá yo tengo un paciente con artritis reumatoidea, más sinovitis, que necesita, que recibe, mejor dicho, que recibe corticoide a las 6 de la mañana y horas 18. Este glucocorticoide le vamos a dar el nombre de prednisona. 40 miligramos día, o sea, 20 y 20. Listo. Si yo tengo acá, fíjense, cortisol, el cortisol a las 6 de la mañana es 5 nanogramos y a las 6 de la tarde es 14. Si yo en la mañana le doy cortisol, porque lo necesito, le doy prednisona, se va a producir una inhibición del eje. O sea, no voy a tener la hormona liberadora de corticotropina. Por lo tanto, voy a tener un exceso de ACTH. No, por lo tanto, no voy a liberar ACTH acá. Y por lo tanto, el cortisol va a disminuir. Pero yo le estoy dando cortisol en forma farmacológica. Entonces, este exceso de cortisol que yo le estoy dando en forma farmacológica es lo que el exceso de cortisol es lo que va a formar este síndrome de Cushing, que lamentablemente en este ejemplo se va a alterar el eje hipotálamo-hipófisis. Se lo va a alterar porque voy a bloquear mi ACTH y eso no es bueno. Pero en esta situación de enfermedad estoy obligado a hacerlo. Bien. La secreción de ACTH es pulsátil y sigue siendo un ritmo endógeno promoviendo un pico de cortisol matinal, lo que les dije, a las 6 de la mañana, que va descendiendo, era 10 en la mañana y 5 en la tarde, que va descendiendo a lo largo del día para llegar a concentraciones mínimas durante la noche. Sobre este ritmo endógeno basal, otros agentes como el estrés físico, el ejercicio, ADH, hipoglicemia, inducida por insulina o enfermedades inflamatorias agudas, pueden incrementar ACTH. Y acá, ese mismo texto lo tengo acá. ¿Okay? Acá. El dolor, las infecciones, el estrés hacen que se libere la hormona liberadora de la hormona de ACTH y se produce ACTH y tengo un pico de cortisol. Bien, entonces esto para remarcar este concepto. Y falta ADH y falta hipoglicemia. Acá. A ver, no hay ADH ni tampoco hay hipoglicemia.
La principal acción de ACTH es estimular la zona fascicular de la corteza y la zona reticular productora de sexocorticoides, o sea, andrógenos de la corteza suprarrenal, estimulada por ACTH y promueve la proliferación y función celular estereotogénesis. La actividad de ACTH sobre la zona glomerulosa es poco relevante. Y aquí tenemos eso. Entonces, aquí teníamos esta. Bueno, acá. Acá. Aquí está eso. Bien. Entonces, esta corteza, aquí tenemos la zona glomerular, la fascicular y la reticular. Aquí es donde estamos hablando. Va a dar origen a todos estos elementos de esta principal proteína de acá, que es la progesterona, o la pregnenolona, se va a convertir en progesterona. Aquí sobre esta progesterona van a actuar estas enzimas, y aquí tenemos la desoxicorticosterona, la 11-desoxicorticosterona y la dihidropanhidrostanidinona. Esta de acá, miren ustedes, es la que se va a convertir en cortisol. Esta de acá se va a convertir en aldosterona y esta en androstenediona. Entonces, esto se está llevando a cabo aquí en esta corteza de la glándula suprarrenal. Hasta acá estamos hablando de lo normal. Las causas crónicas de hipersecreción hipofisiaria de ACTH pueden deberse a déficit de cortisol, o sea, insuficiencia suprarrenal primaria o a hiperplasia suprarrenal congénita, o por adquisición de autonomía de los adenomas hipofisiarios de ACTH. El adenoma hipofisiario productor de ACTH es la causa más frecuente de la hipersecreción de ACTH y es la causa del 70% de los casos del síndrome de Cushing endógeno, tumores ectópicos secretores de ACTH. Entonces, lo primero que quiero que ya vayan sacando en limpio, si ACTH estimula permanentemente a la corteza de la glándula suprarrenal, mi resultado va a ser sintetizar a través de esta proteína, la pregnenolona, la progesterona y acción de esta enzima, cortisol abundante. ¿Estamos? Entonces, cuando la ACTH actúa acá, actúa sobre esta proteína, pero al final yo voy a tener cortisol abundante. Bien, ahora, si yo tengo acá exceso de cortisol, voy a bloquear por retroalimentación negativa mi hormona liberadora de cortisol. Voy a bloquear mi ACTH. ¿Estamos? Consecuentemente, ya no tengo liberación de cortisol. Esto en condición fisiológica. Pero si yo tengo acá
en la adenohipófisis un tumor secretor de ACTH, permanentemente, en forma autónoma, que no tiene nada que ver con esto, en forma autónoma este tumor va a sintetizar ACTH y la ACTH va a actuar sobre la corteza y la corteza va a producir intenso cortisol. Se va a intentar bloquear la producción de ACTH, pero no se va a poder, porque ya les he comentado de que aquí es un grupo autónomo de la adenohipófisis. Entonces, en los casos de tumor, permanentemente tengo síntesis, liberación de ACTH, y este ACTH actúa sobre la pregnenolona, la convierte en progesterona, y aquí me da un origen a abundante cortisol. Y este abundante cortisol que estoy teniendo va a ser el causante de esto. Este exceso de cortisol que estamos viendo, ¿ah? Me va a dar el síndrome de Cushing. Y este síndrome de Cushing, ¿por qué se caracteriza? Por lo siguiente. Entonces, tener mucho cortisol, el paciente va a estar ansioso, puede estar deprimido, la cara se va a llenar de grasa, y mire, tiene una cara de luna llena. Esta grasa de acá, de los supra escapular, van a aumentar, joroba en bisonte, la piel se va a hacer delgadita aquí, en las piernas y arrugadas, fácilmente van a hacer cicatrices, acá uno lo toca y se rompe la piel. Síndrome de Cushing. Va a tener aumento del tamaño del corazón, va a tener un abdomen con mucha grasa, estrías, miren esto, como cuando uno adelgaza. Ojo, va a haber amenorrea, va a haber osteoporosis, y van a haber equimosis, miren, en la pierna, púrpura, pérdida de la masa muscular. ¿Quién es el causante de todos estos síntomas? El exceso de cortisol. Exacto. Por exceso de cortisol. Perfecto. Bien respondido y rápido. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué está causando el exceso de cortisol? Un adenoma hipoficiario. Exacto. Y a eso es lo que hasta ahora le hemos llamado autonomía de células corticotropas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un adenoma hipoficiario, estamos diciendo que la adenohipófisis, las células productoras de ACTH son autónomas y empiezan a secretar grandes cantidades de ACTH. Entonces, lo que ahora quiero que relacionen son dos palabras: autonomía con secreción de ACTH. Si yo les digo tumor de TSH y hablamos de un adenoma, estamos diciendo que las células tirotropas son autónomas y van a producir intensa cantidad de TSH. Si yo digo autonomía de las células lactotropas, Hiperprolactinemia. exacto. Y si yo digo autonomía de las células somatotropas, Acromegalia. no, hormona de crecimiento. Ahora, ¿qué tienen en común? ¿Qué necesitamos para que haya autonomía de células corticotropas o autonomía de células lactotropas, somatotropas? Una adenoma hipoficiario. Un adenoma. Exacto. Entonces, un adenoma se vuelve autónomo. ¿Y de qué depende? De la célula que está comprometida.
En este caso hay una autonomía de las células corticotropas y secretan grandes cantidades de CTH y la CTH actúa sobre la corteza suprarrenal y produce la enfermedad de Cushing. Único, probablemente de origen monoclonal menor de 10 milímetros y benigno. No es grande, miren. Es habitualmente único, probablemente de origen... Se mantiene en discusión si el evento inicial es una sobreestimulación mediada por CRH, o sea, si el tumor está arriba, o un cambio en el set point de los receptores nucleares corticotropos hipofisiarios. O sea, pero al final, lo que para nosotros es importante, un adenoma de hipófisis, cuando se vuelve autónomo de las células corticotropas, me da exceso de ACTH y consecuentemente exceso de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Qué me da el Cushing? Obesidad, ya lo dijimos, piel fina en los brazos, especialmente cara de luna llena, hipertensión, estrías violáceas, hirsutismo, tan peludos, alteración de la tolerancia a la glucosa, están hiperglicemios. ¿Qué patologías dan hiperglicemia? Vamos. Diabetes. ¿Bien? Diabetes. ¿Bien? ¿Por qué la acromegalia da hiperglicemia? Por exceso de la hormona de crecimiento y este es antiinsulínico, inhibe la acción de la insulina. Exacto, por inhibición de la acción de insulina. Y ahora estamos hablando el exceso de cortisol por un adenoma de hipófisis. Por un adenoma de hipófisis está causando una autonomía de ACTH y consecuentemente de cortisol, ¿cierto? Entonces tenemos tres patologías, ¿no? Cushing, acromegalia o adenomas y productores de hormona del crecimiento y la diabetes, ¿no? Impotencia y trastornos menstruales, ¿qué patologías? Ayer vimos hiperprolactinemia, ¿no? ¿Recuerdan? La hiperprolactinemia inhibe a la hormona liberadora de la prolactina. La hiperprolactinemia inhibe a la hormona liberadora de FSH y LH. Y también el aumento del cortisol me está produciendo un cuadro parecido como lo vamos a ver en un segundo más. Síntomas y signos del Cushing: obesidad, hematomas ya vimos, alteraciones mentales, osteoporosis, edema en miembros inferiores, hiperpigmentación, alcalosis hipotasémica y diabetes mellitus. Bien, ¿lo entendieron? Sí, doctor. Aquí hay una foto, está. Miren esto. Esto van a ver ustedes en pediatría. Otra causa que tengamos exceso de cortisol. Miren esto. ¿Qué dice el texto? Lactante del sexo femenino como hiperplasia suprarrenal Exacto. congénita.